Quizá ya viste los otros 2 videos antes de este, en donde claramente Isaac te explicó que somos seres eternos, que Dios nos ama, que quiere que pasemos una eternidad con Él, ¿verdad? En el cielo, que es un lugar real y maravilloso. Y quizá ya viste la parte que sigue. Ese es el propósito de Dios, que tú estés en el cielo. El problema es que tú y yo no podemos estar en el cielo porque somos pecadores, ¿verdad? Y espero te haya quedado claro también aquel video que habla sobre el pecado. Ahora, el punto 3, que creo que necesitamos entender, es que hay una solución para el problema del hombre. El problema del hombre es el pecado, ¿no? El propósito de Dios es la vida eterna, el problema del hombre es el pecado. No puede estar en la vida eterna porque es pecador, pero hay una solución al problema del hombre, que es la cruz de Jesús. Dios solucionó el problema del hombre ya. Ahora, algunos creen que fue solucionado por default. Pues que Jesús ya murió, por tanto, pues ya soy hijo de Dios por default y soy soy salvo por default porque Jesús murió. No somos salvos por default. Necesitamos aceptar esa solución de Dios, pero primero vamos a ver un poquito qué es esa solución de Dios al problema del hombre, que es el pecado. Como te decía, la solución de Dios es la cruz de Jesucristo. Hay varios pasajes al respecto. Hay un pasaje importante en Romanos 5:8 que dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La solución al problema del hombre es la cruz de Jesús. Es Jesús que mostró su amor en que, siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Ahora, es importante entender qué sucedió en esa cruz, quién estaba ahí. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5, versículo 19. Fíjate, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¡Wow! A ver, ¿qué significa eso? Eso, que Dios vino a la tierra y Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios decidió tomar forma de hombre, bajar a la tierra, ¿verdad?, y morir en una cruz para salvarnos del problema que nos condena al infierno, que es el pecado. Él vino y murió. Y después dice, más adelante, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Dios a Cristo, ¿no?, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué extremo? Ahora, al que no conoció pecado, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. A Jesús. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo que lo hizo pecado? ¿Dios hizo pecador a Jesús? No. Lo trató como si fuese un pecador, siendo el más justo de todos los hombres, ¿verdad? Lo trató como si fuera un criminal, aunque Él fue completa y absolutamente inocente. Y es increíble porque Jesús fue tratado como el más inmundo de todos los pecadores, cuando en realidad Él estaba ofreciendo la ofrenda más pura y santa ante Dios. Es increíble porque esto, 2 Corintios 5:21, nos muestra la doctrina de la sustitución. Imagínatelo así. Tienes aquí a un triste pecador de este lado, y de este lado tienes a Jesús en la cruz. ¿Qué pasó? Imagínate a un triste pecador aquí y a Jesús aquí, y una flecha que va de aquí a acá. Fíjate, el pecado de esta persona fue sobre la cruz. Ahora imagínate una flechita que va de la cruz al triste pecador de este lado. El pecado de esa persona cayó en Jesús, y la justicia perfecta de Jesús fue imputada en este pecador. Ese intercambio sucedió en la cruz, o en el momento en que yo creo en lo que sucedió ahí, en que Él es Dios y que Él pagó por mi pecado. Cuando yo creo en Él únicamente, sucede esta transacción como espiritual, una transacción espiritual en la que mi pecado pasa a Jesús y la justicia perfecta de Jesús pasa a mí. Ahora, ¿cómo es esto válido? O sea, ¿por qué no puedo creer en el martirio del Che o en el martirio de Gandhi? Gente que murió por una causa justa. ¿Por qué no puedo ser salvo al creer en
la causa justa de Gandhi o de el Che. Porque no nada más se trata de que alguien murió en mi lugar, sino quién era ese alguien que murió en mi lugar. Por favor, echémosle ojo aquí otra vez, que dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Fue el creador mismo del universo muriendo en una cruz. ¿Y cómo fue esto comprobado o aceptado por Dios mismo? Ojo, por favor, en la resurrección de Jesucristo. Jesucristo no solo murió como un mártir para una especie de causa social o algo así. Jesucristo, después de morir, resucitó de entre los muertos. ¿Por qué resucitó Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez? Jesús resucitó porque era imposible que la muerte derrotara al autor de la vida. ¿Y cómo yo abrazo o cómo me es imputada esa justicia, esa salvación? Creyendo. Cuando yo creo que Jesucristo es el creador del universo, que vino a morir por mí en una cruz y a resucitar. Cuando yo creo que Él hizo eso, siendo quien Él es, por mí, siendo quien soy yo, un vil pecador, cuando yo creo en eso, puedo tener, por favor escucha, gratuitamente vida eterna. ¿Okay? La solución de Dios, la cruz de Jesús.